La increíble Torre de Babel, cuando se reveló el plan divino contra la arrogancia humana en el tercer año de Joacim, los descendientes de Sem, Cam y Jafet se congregaron en el valle de Sinar, un fértil paraje donde la tierra sonreía con la abundancia de materiales preciosos. Ellos, un pueblo unificado y de un solo lenguaje, comenzaron a hablar entre sí de grandes ambiciones. Entre ellos, destacaba Nimrod, un fuerte cazador y líder que soñaba con construir una ciudad cuya grandeza se elevaría hasta los cielos. No solo deseaban construir una torre colosal, sino que anhelaban un legado que asegurara su nombre a través de las generaciones, desafiando así el mandato de Dios de poblar la tierra. Hagámonos un nombre, proclamó Nimrod en la asamblea nocturna, mientras una emoción palpable envolvía a la multitud. Sus palabras resonaban en los corazones de quienes lo escuchaban, llenando el aire de esperanza y arrogancia. Esa noche, el cielo estrellado pareció escuchar su promesa de grandeza. Pero en medio del fervor, Sarai, una mujer de gran sabiduría y reflexiva, comenzó a sentir un creciente desasosiego. Recordaba las advertencias del diluvio, relámpagos de fe que resplandece en su mente. Mientras los hombres y mujeres se agrupaban y discutían enérgicamente sobre la monumental tarea, una oscura nube se perfilaba en el horizonte, aunque la mayoría ignoraba el poder que esa nube contenía. Sarai observaba el comportamiento de sus compañeros, ensimismados en su propia gloria, parecían haber olvidado al Dios que les había dado la vida y el hogar. Intentó advertirles, pero su voz se perdía entre el clamor de la ambición. Dios, desde lo alto del cielo, no podía ignorar la vanidad del pueblo. Observando el fervor desmedido, decidió intervenir. Con un simple susurro de su voluntad, la atmósfera cambió. Una luz brillante atravesó el firmamento y una brisa sobrenatural sopló sobre el valle, trayendo consigo un estruendoso murmullo. Las voces comenzaron a mezclarse, creando una cacofonía de idiomas incomprensibles. El sueño de unidad y grandeza se desvaneció en un instante. Aquellos que se habían unido en torno a una sola idea ahora se veían confrontados con la desesperación. ¿Qué ha sucedido?, gritaron algunos, los ojos llenos de asombro y temor. La torre, símbolo de su desafío, comenzaba a ser abandonada. Sarai, en medio del caos, sentía el peso de la responsabilidad. ¿Cómo podrían volver a unirse y entender el propósito de su existencia? Con cada grupo dispersándose en busca de respuestas, la esperanza de un futuro común se desmoronaba. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Sarai, de pie entre los escombros de los sueños destruidos, miraba a su alrededor y se daba cuenta de que el verdadero desafío no era solo un acto de arrogancia frente a Dios, sino la búsqueda de un propósito que significara algo más grande. Consciente de que la intervención divina había alterado no solo sus lenguas, sino también su futuro, la historia de aquellos hombres y mujeres dejaba en el aire la pregunta crucial: ¿podría Dios restaurar lo perdido y guiarlos a su verdadero destino, a la obediencia en lugar de la soberbia? Los ecos de la confusión se esparcieron por el valle de Sinar, como una tormenta que arrasa todo a su paso. Cada grupo de hombres y mujeres, desconcertados, luchaba por hacerse entender, mientras el caos se desataba a su alrededor. Algunos corrían a su casa, buscando refugio en el seno de sus familias, otros se quedaban a luchar por la comprensión mutua. Pero en sus almas se despertó un profundo desasosiego que iba más allá de la mera incomprensión verbal. Sarai, inmersa en este tumulto, podía sentir el clamor del pueblo resonar en su corazón. Si tan solo pudiéramos hallar la dirección del Altísimo, pensó, recordando las promesas de Dios a Noé, cuando la tierra fue purificada a través del diluvio. Sus pensamientos se volvían hacia la esperanza, un hilo tenue que se tejía en medio de la desesperanza. Entonces, en el eco del clamor, la voz de Sarai se alzó con firmeza. Escuchad,
gritó. Dios no ha olvidado a su pueblo. En nuestra arrogancia hemos buscado un nombre que no podemos sostener. Él nos hizo para multiplicarnos y poblar la tierra, y no para construir un monumento a nuestra propia grandeza. Algunos se detuvieron, aquellos que aún tenían un eco de la fe en sus corazones. Pero, la mayoría, sumida en su temor, continuó huyendo, temerosos de las manos invisibles que parecían arrastrarlos a la confusión. Sin embargo, lo que algunos no sabían era que el plan de Dios no había terminado en la confusión de Babel, estaba apenas comenzando a revelarse. Dios, observando desde las alturas celestiales, vio el anhelo que brotaba en el corazón de Sarai. La súplica de la mujer fue como un incienso que ascendía hacia él. No puedo dejar que se pierdan en su desesperación, reflexionó Dios. Y con un destello de luz que cruzó el firmamento, comenzó a otorgar visiones a aquellos que estaban dispuestos a buscar la claridad en medio de la oscuridad. Alguien, entre los que se detenían a escuchar a Sarai, experimentó una revelación. Se llamaba Abraham, un hombre justo, cuya fe era palpable. Sarai. El Altísimo está con nosotros. Él está cumpliendo su promesa en medio de nuestra caída. Podemos clamar a Él, y Él nos revelará su camino, exclamó, alentando a los demás a unirse en oración. Al principio, algunos permanecieron escépticos, pero la convicción creció mientras Abraham y Sarai se unieron en fervientes súplicas, clamando al Dios de los cielos por unidad y dirección. Así, un pequeño remanente comenzó a orar, su fe encendiendo pequeñas llamas de esperanza. Por su parte, Dios escuchó sus súplicas. Ya no era solo un pueblo en desunión, sino el inicio de un nuevo plan divino que comenzaría a florecer entre aquellos que se volvían a Él. Una voz resonó en el eco de sus oraciones: no temáis, pueblo mío, porque he visto cómo buscan mi rostro, y de esta multitud dispersa levantará un nuevo pueblo para mí. Mientras la tormenta se calmaba y la cacofonía de idiomas se estabilizaba poco a poco, cada grupo encontró una teofanía sutil en su nueva forma de comunicarse. Era como si una brisa suave hubiera comenzado a unir los corazones dispersos, creando la posibilidad de un nuevo comienzo. Y así quedó flotando un mensaje en el aire, que resonaba en los corazones de aquellos que aún buscaban, como un eco que prometía un futuro radiante, pero lo que ellos no sabían es que la Torre de Babel, además de ser un símbolo de su arrogancia, es la primera pincelada en el lienzo de mi plan soberano para salvar a muchas naciones. Con la claridad ahora brotando en el horizonte, la mirada de Sarai y Abraham se fijó en el futuro, y en el latido de la esperanza, comenzó a gestarse la promesa de un linaje que daría vida al pueblo que habría de ser el portador de la salvación. Mientras la calma comenzaba a reinar en el valle de Sinar, se escuchó un murmullo en el aire, como si las palabras de Sarai y Abraham hubieran despertado a los ángeles que aguardaban el momento propicio para interceder. Sin embargo, el viaje hacia la sanación y la unidad no sería fácil. Aquellos que todavía se aferraban a la confusión y al temor observaban con recelo el resurgimiento de la esperanza entre sus hermanos. Los corazones que habían sido tocados por las palabras del Altísimo comenzaron a reunirse en un círculo, en el mismo lugar donde había erguido su arrogante torre. Allí, frente a los restos del monumento a su propia grandeza, comenzaron a orar juntos. Señor, guíanos en este nuevo camino, clamaban. Si hemos ofendido tu santidad, perdónanos y dirígenos hacia la verdad. Los cielos, cual manto celeste, escucharon su llamado. En ese escenario sagrado, una luz brillante descendió, circundando a aquellos que alineaban su voluntad con la de Dios. Era como si el mismo Creador estuviera dándole su bendición. A pesar del pasado, había un futuro en la reconciliación. Pero a lo lejos, un grupo de hombres sumidos en la inquietud, ascendía las colinas circundantes, tramando cómo derrocar la marea de unidad que se alzaba. Si permitimos que esta fe crezca, perderemos nuestra influencia, murmuraban entre ellos. Debemos hacer algo para desbaratar esta nueva dirección. A medida que el sol se ocultaba y las sombras se alargaban, Dios miró a su pueblo con amor y compasión. Su corazón se movía por la devoción emergente de los que representaban no solo a un grupo, sino a muchas naciones en su futuro propósito. Ellos han comenzado a reconocer su fragilidad y a buscarme, y así, mi plan cobrará vida. En sus diferencias, les enseñaré a ser uno. Abraham, sintiendo la intensidad de la presencia divina, se levantó. ¿Qué hemos de hacer,
Sarai. La voz del Altísimo nos llama a encabezar a este nuevo pueblo. Nuestros corazones están ahora en sintonía con su deseo de unir a las naciones, de tejer un linaje que sea un reflejo de su gloria. A su lado, Sarai asintió con firmeza. Abraham, es nuestra responsabilidad guiar a este remanente en su retorno a Dios. La confusión ha sido superada por la luz, y debemos proclamar su verdad en todos los rincones de la tierra. El mensaje de unidad y redención es lo que debemos llevar con nosotros. Inspirados por la promesa de transformación divina, el grupo comenzó a hablar en diversas lenguas que nunca antes habían utilizado. Sin embargo, ahora, en lugar de confusión, sus palabras se entrelazaban, formando un solo coro de fe. Era un sonido que resonaba con la esperanza de un futuro redentor. Mas no todos los corazones se abrían a esta nueva realidad. Los líderes del antiguo orden, incapaces de ver el movimiento de Dios, conspiraron para sembrar discordia y confusión una vez más. Nadie debe creer lo que dicen esos rebeldes, decidieron. Debemos desatar la ira para mantener el control. Mientras el pueblo progresa en su papel de mensajeros del Altísimo, la malicia de los hombres que intentaban obstaculizar su camino se entrelazaba con la narrativa divina que ya comenzaba a desplegarse. Pronto se darían cuenta de que el propósito de Dios era inevitable. En ese anhelo colectivo, la esperanza se cimentaba, trayendo consigo promesas que resonarían a través de generaciones. Así, el mensaje divino flotó en el aire: yo transformaré a este pueblo, y sus lenguas serán un puente hacia las naciones. Mis promesas no son vacías, han de cumplirse, pues todo pueblo verá mi gloria y su búsqueda hallará respuesta. En el eco de aquellas palabras, la conciencia ancestral del pueblo se unió con la promesa de su futuro, y los ecos del valladar de Babel eran ahora solo las primeras notas de una sinfonía de redención. Lo que ellos aún no comprendían era que cada paso hacia adelante en la fe también traía consigo la sombra de un nuevo reto, un desafío a su propia confianza en el plan de Dios. Así, el viaje apenas comenzaba, cada paso, una semilla de destino. Mientras la luz del amanecer comenzaba a desdibujar las sombras de la noche, el pueblo, ahora un pequeño remanente, se reunía alrededor de Abraham y Sarai. En el aire flotaba una atmósfera de expectativa, y los rostros de los congregados reflejaban una mezcla de temor y esperanza. Cada uno de ellos había sentido el toque de lo divino, pero también las miradas fugaces de aquellos que se resistían a la transformación. Con voz firme y llena de unción, Abraham se dirigió a la multitud: hermanos, hemos sido elegidos para un propósito mayor. El Altísimo nos ha llamado no solo a ser un pueblo, sino a ser un faro de luz entre las naciones. En nuestra unidad, manifestaremos su amor en la tierra. Las palabras de Abraham resonaron en los corazones de muchos, y comenzaron a levantar sus manos al cielo en señal de entrega, mientras una melodía se alzaba en el aire, un canto que unía sus nuevas lenguas en un solo espíritu. Las notas se entrelazaban, formando un himno que ascendía justo hacia el trono del Altísimo. Sin embargo, los que desconocían el poder transformador del Señor no tardaron en actuar. Debemos silenciar sus voces, susurraron entre sí los hombres que habían visto cómo la unidad cobró fuerza. Si la esperanza se arraiga, nuestro control se desvanecerá. Debemos actuar y sembrar la confusión nuevamente. Al anochecer, una brisa inquieta recorrió el valle de Sinar. Los conspiradores se dirigieron a aquellos que aún estaban atados por el miedo y la tradición. Miren lo que están haciendo, proclamaron. Se están alejando de nuestras raíces. Esa nueva fe es nada más que un engaño. Unámonos y hagamos que el caos retorne, tal como lo hicimos antes. Las palabras de los líderes hicieron estragos en las mentes de muchos. Ocasionalmente, el eco de la esperanza es reemplazado por el susurro del miedo, lo que elevó una tensión palpable entre ambos grupos. Los murmuradores comenzaron a congregarse, y su determinación se convirtió en un plan diabólico para dividir a aquellos que buscaban a Dios. Pero mientras las tinieblas planeaban su ataque, las alturas del cielo temblaban ante la intercesión fervorosa de Abraham y su pueblo. Señor, fortalécenos. Mantente cerca de nosotros, clamaban con cada fibra de sus seres. La divina respuesta llegó en forma de una nube resplandeciente que se posó sobre ellos, trayendo consigo el aroma de la presencia de Yahvé.
Siervos míos, resonó la voz del Altísimo, no teman, porque estoy con ustedes. Ustedes son el principio de una nueva era. En cada paso que dan, yo estoy haciendo un camino. Proclamen lo que han visto y oído. Dejen que su luz brille en la oscuridad, y no se amedrenten por aquellos que buscan dividir. Con fuego en sus corazones, el pueblo comenzó a moverse. Un claro entendimiento comenzó a manifestarse, la luz que llevaban no podía ser sofocada. La unidad en la diversidad era el plan divino que se desplegaba ante ellos. En medio de la agitación, todos los pueblos venirían a conocer la gloria de Dios. Con cada paso que daban, los ecos de las antiguas lenguas comenzaron a fluir, formando puentes que llevarían la verdad de su experiencia a la siguiente generación. Fue así como, temblando de emoción, Abraham proclamó: ahora sabemos que estamos llamados a ser una bendición. En nosotros se cumplirán las promesas. Y en ese momento, un nuevo murmullo emergió entre ellos. ¿Qué significa esto?, preguntaron algunos. ¿Significa que una gran nación nacerá de nosotros? Abraham, sintiendo la carga del destino divino, respondió: más que una sola nación, habrá un pueblo, un linaje donde las naciones se unirán bajo el nombre del Altísimo. Los corazones de los presentes latían con fuerza, pues comprendieron por un instante que cada paso en la fe, cada desafío y cada poder humano que se alzara contra ellos, solo constituiría una parte del vasto plan soberano de su Dios. Mientras la luz del nuevo día comenzaba a iluminar el valle, una voz entre ellos, tímida pero firme, resonó: ¿cuál será el próximo paso, entonces? Y así, la pregunta flotaba en el aire, cargada de expectativa, mientras la promesa de una nueva revelación ya comenzaba a tomar forma: el tiempo se acerca, y lo que yo tengo planeado, nadie podrá detenerlo. Mientras el pueblo se reunía en fervorosa expectativa, la brisa suave del amanecer trajo consigo un nuevo desafío. La nube resplandeciente que había sido la señal del favor de Dios comenzó a disiparse lentamente, dejando un rastro de luz que iluminaba los corazones de los asambleístas. Pero a medida que la claridad del día se asentaba, una sombra de duda y temor amenazaba con invadir el remanente de fe. Entre los congregados, los murmullos del pueblo comenzaron a elevarse nuevamente. Hermanos, ¿qué haremos ahora?, preguntó uno con voz temblorosa. Los que buscan dividirnos son muchos y su voz resuena como un eco en nuestros corazones. Las miradas se dirigieron a Abraham, como si en su figura radicara la solución y el liderazgo. Abraham, sintiendo la carga del momento, se puso de pie. No olviden las palabras que nos ha regalado el Altísimo. Él está con nosotros y su plan se está desarrollando incluso en estas circunstancias. No se desanimen ante el alboroto, porque nosotros somos un pueblo llamado a construir, no a destruir. Así, se levantó un clamor: construyamos algo que siempre se recuerde, un lugar donde podamos unirnos en adoración y comunión. Un lugar que refleje la grandeza de nuestro Dios como testimonios de hoy hacia las generaciones venideras. Las visiones de una torre que alcanzara los cielos comenzaron a afectar cada mente, avivando un fervor peligroso entre aquellos que deseaban demostrar su fuerza ante el cielo mismo. El eco de sus propuestas llenó el aire. Levantemos una torre hasta los cielos, para hacernos un nombre y no ser esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Las voces, encendidas por la ambición, comenzaron a desbordar la fe, buscando un monumento a su propia gloria en lugar de la alabanza al Dios que los había guiado. Pero el corazón de Abraham se llenó de una profunda tristeza. No se dejen arrastrar por la vanidad, porque aquel que se exalta será humillado. Dios desea que seamos una bendición hacia el mundo, no un espectáculo de orgullo humano. Los pueblos nos mirarán, y en nuestra unidad hallarán el reflejo de su majestad. Mientras tanto, los conspiradores no hicieron más que mirar la gran decisión que se estaba tomando. En sus corazones, el resentimiento se intensificaba. Dejemos que su fe sea solo un eco. Levantemos la confusión sobre ellos, así regresarán a la desesperanza que conocían. Fuertes y decididos, comenzaron a alentar al remanente que aún dudaba, despertando esa semilla de incertidumbre que se encontraba latente. En un encuentro que parecía un eco de antiguas promesas, las voces y lenguas comenzaron a fortalecerse. La unidad que debía glorificar a Dios se transformó en un clamor de autosuficiencia. Fue en aquel momento que el cielo,
lleno de atención, rompió el silencio. El Altísimo, quien miró desde las altitudes, decidió actuar. Descenderé y confundiré su lengua, para que no entiendan los unos a los otros, dijo el Señor. Y así, un viento violento comenzó a soplar. Con cada palabra pronunciada, la unidad fue reemplazada por el caos. Un presagio de confusión se desató sobre la obra que querían erigir. Abraham, en pie firme, ahora comprendía que el movimiento divino había comenzado a manifestarse. Este es el momento decisivo. Ahora sabemos que nuestro Dios es más grande que nuestras ambiciones. Mientras el polvo se levantaba y las voces se dispersaban, el pueblo, confundido por la intervención celestial, comenzó a hacer lo que tenía que hacer, diseminarse por toda la tierra, llevando en sus corazones la luz del Altísimo, y por fin, cumplir el propósito divino de ser un pueblo destinado a la revelación del amor de Dios. En ese instante de revelación, las antiguas lenguas comenzaron a desvanecerse, la confusión se convertía en el mandato de Dios. Sin embargo, la promesa aún reposaba en el horizonte, a través de la dispersión, yo les volveré a reunir, y de su linaje florecerá un nuevo pacto. La historia de la torre se convertiría en un eco de advertencia y de revelación. Porque en cada paso de fe y en cada desafío, el plan soberano de Dios continuaría en acción, y en el final, cada nación conocería su gloria. ¿Qué más haría el Altísimo en su soberano deseo de ser glorificado? En la vasta extensión de la tierra, el eco de la confusión se arrastraba entre los hombres. Cada uno se había dispersado, llevando consigo fragmentos de la lengua que antes los unía, trozos de historia profana y de un anhelo quebrado. Las miradas se cruzaban, pero la comprensión se había desvanecido como el rocío del alba, dejando en su lugar una desconfianza palpable. Abraham, que había observado la descomposición del propósito de la multitud, se retiró a un lugar solitario para buscar la presencia de Dios. En su corazón había un ímpetu de desesperación y una súplica: Señor, ¿cómo podrá este pueblo cumplir tu propósito si ahora sus voces están divididas? Aunque la confusión nos ató, tu revelación aún se puede manifestar. ¿Qué harás, oh Altísimo? Mientras pensaba en la gran promesa que había recibido, la voz del Señor penetró su ser: Abraham, has sido llamado para ser el padre de una gran nación. A través de ti y de tu descendencia, bendeciré a todos los pueblos de la tierra. Los hombres han intentado forjar su camino hacia el cielo, sin embargo, yo utilizaré su dispersión para levantar a un pueblo que será llamado mi propio tesoro, un pueblo único en el cual mis leyes se inscribirán en sus corazones. En medio de esta revelación, Dios continuó: en sus corazones hay un deseo de reconocimiento, pero no me han buscado como su refugio. He visto sus alcances, pero también veo sus caídas, y con gran amor les guiaré a través del dolor de su orgullo. La torre que anhelan construir no permanece en mis planes, sino que yo levantaré un templo vivo en sus corazones. La luz del día se intensificaba y, a lo lejos, se oían los ecos de las naciones que se habían levantado de las ruinas de Babel. Cada grupo formaba nuevas culturas, idiomas y costumbres, todos marcados por la intervención directa del Señor. En cada lugar, había un susurro aún, como un susurro de promesa, pues en su dispersión, Dios estaba sembrando semillas de esperanza. Abraham escuchó estas palabras y su corazón se inflamó de fe. ¿No es así, Señor? Mientras están esparcidos, tú harás que las historias de cada familia y cada oración elevada florezcan ante ti. El mundo verá a través de ellos tu gloria, incluso en su confusión. Tendrán la oportunidad de hallar salvación a través de un pueblo cuya voz clama por ti. En correspondencia con su súplica, el corazón de Abraham le reveló que el Altísimo había levantado a un pueblo de la confusión. No estaban destinados para ser como Babel, sino para ser luz entre las naciones. Fue entonces que Abraham entendió la magnitud de la encrucijada en la que se hallaban los pueblos en ese instante. A medida que los días transcurrían, nuevas lenguas florecieron entre los pueblos, cada vocabulario traía consigo historias y destinos diversos, pero surgía un anhelo por la unidad que solo el Creador podría ofrecer. Y así, de lo más bajo, de lo que parecía una traición a su palabra, Dios comenzaba a trazar un nuevo destino. De entre el atisbo de confusión, el Señor no solo había confundido las lenguas, sino que propuso levantar una nueva voz, la voz de su Hijo, quien revelaría a todos los pueblos el camino a la redención.
Estas naciones no se quedarían en sus muros de separación, porque había un plan aún mayor. En breve, las naciones comprenderán que en el principio era la palabra. Y con la certeza de la promesa en su corazón, Abraham procrearía a la raíz de un linaje que un día traería a la luz la esperanza para toda la humanidad. La historia de la torre, una lección de warning y a la vez de expectativa, se convertiría en el hilo que uniría la trama del Redentor. El tiempo de prueba produce el oro de la fe, resonó en Abraham, mientras miraba hacia el horizonte. Porque el Señor no olvida a su pueblo. A través de cada lengua y cada cultura, yo les daré vida y esperanza, y mi poder será conocido en toda la tierra. ¿Qué más haría Dios en su soberanía para cumplir la promesa hecha a generaciones pasadas? En la penumbra del crepúsculo, cuando la luz se desvanecía, la confusión en el corazón de los hombres fluctuaba, como si el viento mismo soplara llevándose los ecos de sus desdichas. Las naciones dispersas habían comenzado a establecerse, erigiendo ciudades y fundando familias, cada cual marcada por su propia lengua, su propio modo de vida. Pero en medio de esta variedad, un profundo vacío permanecía, habían buscado respuestas en lo humano, mientras el cielo guardaba el silencio de los planes divinos por revelar. Abraham, fiel al compromiso que había hecho con el Altísimo, caminaba por las tierras que Dios le había prometido. Con cada paso, su corazón latía aún más fuerte en respuesta a la voz que le había hablado en su soledad. Oh Señor, ¿puede sobrevivir tu propósito en medio de tanto desencuentro? Las culturas nacen como ríos, pero ¿quién buscará la fuente? Su clamor se elevaba, resonando en los cielos como un incienso agradable. Dios, en su infinita sabiduría, escuchó la súplica y respondió con un aliento fresco de esperanza: Abraham, ¿no sabes que mis caminos son más altos que los de los hombres? He determinado un tiempo y un lugar para cada propósito bajo el cielo. Aunque las naciones se hayan dispersado, mis planes no pueden ser frustrados. El corazón de Abraham se llenó de asombro y temor, pues comprendió que Dios ya había trazado un hilo de salvación que uniría a todas las naciones. ¿Cómo, oh Señor? ¿Cómo atraerás a los pueblos quebrantados de su orgullo? ¿Cuál será la señal de tu intervención? En la plenitud del tiempo, respondió el Señor, enviaré a mi siervo, la luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos y liberar a los cautivos. En él, toda lengua bendecirá mi nombre. Como dijiste, su voz será escuchada, incluso entre aquellos que creían estar separados de mí. Mientras el Altísimo hablaba, la noche comenzaba a descender, y las estrellas aparecieron en el firmamento, brillando con promesas antiguas. A lo lejos, Abraham vio llamaradas de abolición, y en su mente se formó una imagen de la grandeza futura que Dios preparaba, una grandeza que irradiaría de su semilla. Oh, Dios de mis padres, al mirar toda esta creación, veo la desesperanza en el estruendo de las lenguas divididas. Pero tú eres el conocedor del corazón humano. Aunque se enfrenten en sus diferencias, tu propósito siempre es buscar al perdido, exclamó Abraham. Dios sonrió, pues su siervo había alcanzado una verdad profunda: el anhelo de unidad y de amor que reside en el fondo del corazón humano no pasaría desapercibido. Sí, Abraham, porque a través de esa unión previa y la confusión presente, generaré un pueblo que será testigo de mi gloria. Desde la ceniza de Babel, yo levantaré un renacer. En ese momento, una visión se despliega ante la mente de Abraham como un vasto lienzo. Las multitudes de los pueblos que habrían de congregarse en unidad, cantando himnos y glorificando el nombre del Señor en todas las lenguas que antes parecían irreconciliables. Abraham cayó de rodillas, el peso de la revelación lo llevó a un silencio reverente. Oh, Altísimo. Si esto es así, estoy dispuesto a ser el portador de esa promesa. Hazme parte de la restauración que has planeado para el mundo. Su descendencia no solo será una nación sino luz para las otras naciones, los del linaje de la fe, hasta que cada lengua, tribu y nación inclinen sus rodillas ante el Rey de Reyes, proclamó la voz del Señor, llena de poder y propósito. ¿Se avecina este día?, preguntó Abraham, sintiendo la inminencia de algo grandioso. Pero Dios, en su sabiduría, guardaba más de lo que los ojos de Abraham podían ver. Lo que aguarda está más allá de tu entendimiento, y avanzarás en fe. Así, en la dispersión humana, se revelaba la búsqueda divina.
Un ritmo de esperanza y promesa resonaba en los corazones de los hombres, y el eco de Babel no sería el final, sino la señal de un nuevo comienzo. La historia de la redención estaba en marcha, y lo que había sido esclavitud al orgullo diera paso a un testimonio del poder sobrenatural de Dios que unificaría todas las cosas en Cristo. En él encontrará toda la creación el anhelo cumplido, murmuró Dios, mientras las estrellas titilaban, mirando el desenlace que solo el Creador podía conocer. La historia de Babel será una lección sobre la soberanía divina, y las naciones anhelarán ese reino que proclama paz. ¿Qué más sorpresas guardaría el Señor en su vasto plan? Abraham se levantó de su humilde posición, sintiendo el peso de la promesa aún en su corazón. A medida que la oscuridad se asentaba sobre la tierra, la angustia de las naciones dispersas flotaba en el aire, como ashes de un fuego que se apagó sin conclusión. Sin embargo, en el eco de su súplica, las palabras de Dios resonaban: desde la ceniza de Babel, yo levantaré un renacer. Este susurro divino llenó su ser de una expectación nueva. Cada paso que Abraham daba por la vasta tierra de Canaán se tornaba en un latido de esperanza. Al mirar las colinas, sintió que su alma anhelaba unir aquellos corazones divididos, a pesar de que la tierra estaba impregnada de idolatría. Fue entonces que el Señor volvió a hablarle, mostrándole un futuro en relieves gloriosos. Ve, Abraham, y mira al horizonte, la promesa se extenderá más allá de lo que puedes ver. No solo te haré padre de una gran nación, dijo el Señor, sino que mi pacto será como un arco iris en el cielo, teniendo múltiples colores, todas las naciones que fluirán hacia mi gloria. Abrumado por la grandeza, Abraham levantó su mirada y sus lágrimas se mezclaron con la tierra prometida. La esperanza se encendía no solo en él, sino en lo profundo de su linaje que aún no había llegado. Mientras tanto, en las tierras lejanas, en la confusión de la Torre de Babel, las voces gritaban en competencia, buscando un lugar donde su orgullo pudiera ser elevado. Construyamos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue hasta los cielos, clamaban los hombres, con corazones enredados en su propia grandeza. Habían olvidado que el mismo cielo que ambicionaban conquistar era la morada del Altísimo. Seremos como dioses, se decían unos a otros, ignorando que su arrogancia se alzaba como un estandarte de desobediencia ante su Creador. En su afán de alcanzar la gloria, no se dieron cuenta de que estaban cavando su propia ruina. Dios, en su infinita sabiduría, vio y suspiró. La necesidad de intervención era inminente. Descerraremos el cielo, y transformaré su lengua en confusión, declaró, y en aquel instante, los hombres dejaron de entenderse. La construcción que parecía digna de los cielos se desmoronó rápidamente en división. Abraham observaba esta realidad desde la distancia, su corazón retumbando con compasión. ¿Cómo serán redimidos, Señor? ¿Cómo puede su quebranto convertirse en un testimonio de tu gloria? La voz del Señor le respondió entonces, dejando un eco profundo en su ser: de la confusión surge la oportunidad, usaré sus diferencias como un puente hacia la reconciliación. En esta cena del destino humano, se cruzaron los caminos de la soberanía divina. La voz de Dios se hizo fuerte en Abraham, diciéndole: no temas, he decidido que de tu simiente se levantará una nueva alianza, y muchos serán llamados por mi nombre. Entonces, mientras el aire vibraba con promesas, la visión de un pueblo unido en la adoración llegó a él. Eres un hombre de fe, y a través de ti llevaré a cabo mi obra, dijo el Señor. Como dijeron las multitudes de Babel, habrá un nuevo clamor, por el que cada pueblo, y cada lengua será escuchada, y en el que se podrán hallar entrelazados en mi paz. Abraham asintió con reverencia. La tormenta de su corazón cesó en un mar de esperanza, conocía que su vida estaba entrelazada con el designio divino del Altísimo. Con los ojos fijos, murmuró: así sea. Que el anhelo de nombrarte se extienda a todos los rincones de la tierra, y que tu luz brille donde la oscuridad prevalezca. Y así, la historia continuó su curso, con las llamas de Babel aún ardientes en la memoria del hombre. Pero en el corazón de Dios, una revelación aún mayor estaba por manifestarse. El tiempo está cerca, dijo en lo secreto, el Mesías será la respuesta que las naciones buscan, y su luz disipará cualquier sombra de división. Aquella noche, mientras la luna brillaba sobre las tierras prometidas, la inquietud del cielo resonó con una canción desconocida, una melodía de redención.
¿Cuánto tiempo aguardarán mis elegidos por su Salvador? La respuesta pende de un hilo, y lo que está por venir será más grande de lo que imaginan, resonó la voz del Altísimo, dejando a Abraham con un profundo deseo de unificación y anhelo de lo que estaba por llegar. Al amanecer, las primeras luces del sol bañaron la tierra prometida con un dorado resplandor, como si la misma creación suspirara aliviada. Abraham, contemplando el horizonte, sintió que un nuevo impulso lo movía. No solo era un llamado a ser el padre de naciones, sino una urgencia en su corazón por propagar la esperanza de aquel pacto tan divino. En su interior, la pregunta seguía resonando: ¿cómo reunificaré los corazones desgarrados de las naciones? De repente, el viento pareció llevar consigo la respuesta. El Señor una vez más le habló: Abraham, he elegido tu linaje, y en ti se manifestará mi gloria. A través de la fe, el mismo espíritu que alzó al hombre del polvo reunirá a los que han caído en la arrogancia. Los recuerdos de Babel surgieron en su mente, la historia de la soberbia humana que intentó alcanzar el cielo con sus propias fuerzas. Los hombres eran uno solo, pensó, y su lengua fue convertida en confusión, pero tú, Señor, puedes transformar su discordia en unidad. ¿Cómo sucederá esto? Así será, hijo mío. A través de un descendiente tuyo, sembraré la semilla de la redención, respondió el Altísimo. En ese momento, Abraham entendió que el futuro de la humanidad no estaba atado a sus esfuerzos, sino a la voluntad de Dios a través de su promesa. El corazón del patriarca repleto de fe palpitaba con fuerza. En un rincón de Canaán, un grupo de nómadas se acercaba. Viniendo de tierras lejanas, su viaje era uno de anhelos y deseos de encontrar un lugar de paz. Cada uno de ellos llevaba consigo una historia de desasosiego, eran descendientes de aquellos que habían sido separados en Babel. Uno de ellos, un hombre de mirada fiel, se adelantó y encontró a Abraham. He oído de un hombre que sigue a un Dios que promete unidad, ¿es cierto? Los ojos de Abraham se iluminaron. Es más que cierto. Mi nombre es Abraham, y el Dios que invoco es el Creador de los cielos y de la tierra. Él tiene un plan para nuestro encuentro. Mientras hablaba, la comunidad de hombres y mujeres se reunió a su alrededor, ávidos de escuchar la esperanza que él traía. De la confusión de Babel, Dios se levantará. Las naciones que fueron despojadas de identidad y sentido volverán a hallar unidad en el amor del Altísimo. Él ha prometido que su luz iluminará todo rincón de oscuridad, y que a través de mí y de mi descendencia, el mundo será redimido. Los rostros de los nómadas reflejaban expectación y asombro. Allí, en aquel lugar olvidado, comenzó a brotar la semilla de una nueva comunidad, una que se alzaría no en orgullo, sino en humilde adoración al Dios vivo. Mientras tanto, en las tierras distantes, el eco de la revelación se extendía. La arrogancia de los hombres no había desaparecido por completo, aún concebían planes para elevarse sobre el cielo, ignorando que su esfuerzo había sido vano. Pero en lo profundo de la tierra prometida, una luz comenzaba a resplandecer, un atisbo de un futuro donde el Hijo de Dios, a través de una unión directa con la humanidad, cambiaría el destino del mundo. Abraham, consciente de que cada paso que daba resonaba en los anales del tiempo, sabía que lo que estaba por venir era parte del grandioso relato de redención que Dios había ideado desde el principio. ¿Cómo puedo ser parte de esto, Señor? ¿Cómo se manifestará tu propósito en cada corazón? La respuesta del Altísimo llegó como un susurro, dejando a Abraham con un profundo anhelo: conforme continúas en la fe y en la dependencia de mis promesas, verás el cumplimiento de mis decretos. Una voz gritando en el desierto, un luz que brillará en las tinieblas. Todo comenzará en tu linaje. Y así, el espíritu de Abraham se avivó, como un fuego que no se apaga, mientras el cielo se llenaba de promesas cumplidas. Los ecos del pasado y las visiones del futuro se entrelazaron, y con un nuevo despertar del corazón, se vislumbró el advenimiento de una esperanza que superaría la discordia de Babel. Había otras voces aguardando su momento, visionando un renacer, pensó Abraham, y así iniciaremos el camino hacia el cumplimiento que sobrepasará la confusión. Este próximo capítulo de su vida trajo consigo un nuevo clamor, y el tiempo se acercaba rápidamente donde la verdadera unidad sería revelada. Con cada latido, el propósito divino se hacía cada vez más claro,
y el eco en su corazón resonaba: el Mesías llegará, y en su presencia se cumplirán todas las promesas, redimiendo los corazones de todos los pueblos. La luz del nuevo día disipó las sombras de la noche, y en el fulgor del amanecer, Abraham se levantó con una renovada determinación. Mientras el sol se alzaba sobre las colinas de Canaán, su corazón latía con la certeza de que el Altísimo estaba a punto de llevar a cabo su propósito. Al observar la vastedad de la tierra prometida, sus pensamientos divagaron hacia la promesa que había recibido, una nación poderosa que surgiera de su linaje, un linaje que llevaría el mensaje de redención a todas las naciones. El viento soplaba con un susurro sutil, llevando consigo la fragancia de nuevas oportunidades. Señor, guíanos, clamó Abraham en su corazón. ¿Cómo podemos cumplir con la gran misión que tú has establecido? Las tierras están llenas de confusión, y los hombres aún buscan caminos que los alejan de ti. En ese momento de fervor, la voz del Señor resonó en su interior, clara como el cristal. Abraham, el camino de redención será trazado a través de la fe. A pesar de que las lenguas estén divididas y los corazones alejados de mí, tú serás un faro, un testimonio de mi gloria. De tu simiente nacerá una luz que iluminará a los pueblos. Abraham sintió el peso del mensaje divino, la responsabilidad de ser el portador de un legado tan poderoso. Pero, Señor, contestó con inquietud, ¿cómo podré asegurar que tu promesa se cumpla si las naciones son ciegas a tu luz? En respuesta, el Altísimo lo llevó a una elevación desde donde podía contemplar la extensión de la tierra. Mira hacia todas partes, dijo Dios, porque cada rincón de esta creación será tocado por tu descendencia. Aunque el pueblo esté dividido, tú no estarás solo. Yo susurraré a cada corazón perdido, recordándoles la verdad que han olvidado. Las visiones de un futuro glorioso comenzaban a tomar forma. Abraham comprendió que su llamado era más profundo de lo que jamás había imaginado. La confusión de Babel, que había sembrado discordia, también llevaba consigo el potencial de una obra redentora. La historia de la torre, que una vez había sido un símbolo de orgullo, se convertiría en el escenario para las manifestaciones del amor de Dios. Mientras meditaba sobre esto, un grupo de nómadas se acercó a Abraham. Estos hombres y mujeres, descendientes de aquellos que habían caído en el abismo de la confusión, habían escuchado rumores acerca de un líder cuyo Dios ofrecía esperanza. Uno se adelantó, su mirada profunda y decidida: Abraham, venimos en busca de respuestas. Sabemos que la luz brilla donde hay oscuridad, y hemos viajado, con la esperanza de encontrarnos con el Altísimo. Abraham sonrió, sintiendo la conexión en sus corazones. El Altísimo no ha olvidado a su pueblo. Está preparando un camino para todos nosotros. No debemos volver a los muros de Babel, sino avanzar hacia la unidad a través del amor y la fe. Las palabras de Abraham despertaron una chispa de fe entre los reunidos. Clamaron en una sola voz: guíanos, oh Señor. Enséñanos el camino hacia la verdad. Era como si una corriente de esperanza fluyera entre ellos, alimentando una vez más el anhelo de unidad. Conforme la comunidad se unía en plegaria, el cielo pareció abrirse, y la presencia del Altísimo se hizo palpable entre ellos. En ese instante, sintieron un llamado a involucrarse en una misión más grande que ellos mismos. Las lenguas se entrelazaron en oraciones que resonaban en diferentes dialectos, pero cada expresión se dirigía al mismo Dios. Hoy comenzamos a ser un pueblo que no se define por la confusión, sino por la adoración, declaró Abraham. He aquí, el Altísimo nos está reclamando para un nuevo propósito. En cada corazón que se rinde a Él, una nueva historia se empieza a escribir. En su unión, las naciones verán la gloria del Creador y experimentarán el abrazo de la redención. Así, un pequeño remanente se formó, decidido a vivir según las promesas divinas. Predicaron la verdad a aquellos que les rodeaban y, por medio de su fe, comenzaron a desafiar la oscuridad que había mantenido a las naciones cautivas. En sus corazones, sabían que aunque el camino sería arduo, la luz de Dios nunca dejaría de brillar. Y mientras sus voces se alzaban en adoración, en las alturas, el poder de Dios se movía, preparando el terreno para el cumplimiento de su plan soberano. Los ecos de Babel aún resonaban en la memoria de la humanidad, pero aquí, en este nuevo linaje, la esperanza iba a florecer. ¿Qué habrá de realizar el Señor,
pensó Abraham con expectativa. Lo que ellos aún no comprenden es que la verdadera unidad comenzará cuando todos los corazones, sin importar la lengua, se rindan ante el Rey del universo. El presente era solo un preludio de lo que vendría. Con cada paso de fe, el destino se acercaba, iluminado por la promesa de un Mesías que uniría a todas las naciones bajo su abrigo. ¿Qué maravillas revelará Dios en su soberano deseo de redimir a la humanidad? Las respuestas estaban a la vista, y el viaje hacia lo eterno aún estaba por comenzar.